Bien, vamos a hablar un poquitito, vamos a hacer una aproximación de qué está pasando hoy con la ecografía facial y cuál es su relevancia en el ámbito de la medicina estética, de tratamiento ya sea por médicos inyectores como también para cirugía plástica. Como, bueno, yo soy médica de Argentina, soy médica especialista en radiología, con más de 15 años de experiencia y hago el área de radiología estética, no solamente ecografía, como vamos a hablar hoy, pero también hago resonancia y alta complejidad. Soy miembro de la Sociedad Argentina y también soy miembro del comité experto de CIMAC. El CIMAC es un grupo sin fines de lucro que nació en Londres y ahora se creó el CIMAC Iberoamérica, que es un grupo de médicos y especialistas que nos dedicamos al tratamiento de complicaciones de una manera multidisciplinaria y para tener una red de contención todo en Iberoamérica, todo lo que es habla hispana. Así que tengo bastante experiencia en lo que es complicaciones relacionadas a medicina estética. Bien, algo importante con lo que me encantaría partir hoy, nuestra charla es yo sé que si ustedes no son radiólogos, se deben estar preguntando por qué debería aprender acerca de esto. Primero, por la tecnología avanza mucho, pero una pregunta que suelen hacerme bastante en los cursos y en las conferencias es ¿por qué debería? ¿No? A esta altura, después de aprender tanto sobre inyectables, me parece que va a ser difícil aprender una técnica nueva. ¿Para qué? Voy a recuperar mi inversión de comprar un equipo de ecografía en mi consultorio, me va a llevar más tiempo. Y hoy, a lo largo de la charla, yo creo que este mismo slide lo vamos a volver a poner y solos se van a dar cuenta de si vale la pena o no pensar en incorporar un ecógrafo, ¿no? En la práctica de los inyectables. Y si hay algún radiólogo escuchándome, entiendo que para nosotros no es una especialidad muy popular todavía. Después de escuchar esta charla seguramente van a tratar de ayornarse más todavía en lo que es la radiología estética. Bien, consideraciones generales y algo muy importante que tienen que tener en cuenta si están pensando hacer este tipo de procedimientos o si ustedes como médicos inyectores quieren prescribir un estudio y que se los hagan correctamente, no se puede hacer con cualquier equipo. Hay consensos, hay publicaciones realizadas por especialistas de referencia a nivel mundial, por ejemplo, Jimena Wortsman es la referente mundial en este tema, donde recomiendan que el ecógrafo debe ser un ecógrafo con un transductor lineal, idealmente de más de 15 MHz. Y no solamente eso, tiene que tener, por supuesto, el Doppler color, Power Doppler y pulsado. Para los que no están ayornados con la ecografía, ¿qué es el color Doppler? Es cuando nosotros apretamos un botón y lo que sea flujo, por ejemplo, los vasos sanguíneos, se tornan de color azul y rojo. No tiene nada que ver el azul con vena, rojo con arteria, sino que eso tiene otro tipo de explicación, pero para que entiendan fácilmente, el color Doppler es eso, es apretar un botón y todo lo que sean flujos sanguíneos se tornan de color, ¿sí? Power y pulsado son otro tipo de Doppler también. Testear antes de comprar. ¿Por qué digo esto? Uno se queda con la palabra de más de 15 MHz y nada más. Pero no todo ecógrafo de más de 15 MHz va a ser bueno, digamos, va a tener la misma calidad de imagen. Entonces, a veces pueden encontrar ecógrafos portátiles que dice que tiene más de 15 MHz, pero que no tiene buena calidad de imagen. Y a veces pueden encontrar uno de 15 MHz eh, y es buena la imagen. Entonces, no solamente se dejen llevar por los megahertz, ni tampoco por el valor. ¿Por qué? Porque a veces lo barato puede resultar caro o a veces los excesivamente caro no vale la pena, ¿sí? Entonces, siempre lo que les recomiendo antes de comprar un equipo, pruébenlo, prueben y comparen. Costo-beneficio, obviamente va a depender del bolsillo de cada persona, del costo que uno quiera gastar, lo que quiere invertir, pero siempre hay que probarlo. ¿Eh? Suficiente cantidad de gel. Esto también es lo que está recomendado. ¿Por qué?
Si vieron o si hicieron alguna vez una ecografía, ustedes saben que colocamos gel. ¿Por qué se coloca gel? Porque justamente el gel transmite el sonido que emite el ecógrafo. Entonces siempre es necesario usar gel. Pero en la parte del rostro, en la ecografía estética, si no usamos suficiente cantidad de gel, comprimimos fácilmente las estructuras del rostro, porque pensemos que lo que queremos ver es muy superficial y tiene escasos milímetros. Entonces, si no ponemos un buen colchón, yo digo, de gel, vamos a deformar las estructuras anatómicas y por otro lado la calidad de imagen va a disminuir mucho. Otras consideraciones generales que se dan es que los movimientos deben ser muy suaves, por eso mismo, porque estamos tratando de evaluar zonas milimétricas. Por ejemplo, un foramen infraorbitario para evaluar la salida de los vasos infraorbitarios o, por ejemplo, una arteria nasal dorsal, que son estructuras muy pequeñas. Entonces, los movimientos tienen que ser muy suaves. Para esto, obviamente, es fundamental, nosotros decimos que la ecografía es operador dependiente. ¿A qué se refiere esto? Es que el que va a hacer la ecografía, ya sea el radiólogo o el inyector, el profesional de la estética que va a hacer la ecografía, tiene que estar entrenado. Eso quiere decir que es operador dependiente. Va a depender de la mano del que haga la ecografía, porque está en sus manos obtener una buena imagen o no. Para eso, por supuesto, es fundamental una capacitación, formarse en algunas técnicas y práctica y hands-on, como para que uno pueda practicar y llevar a la práctica lo que va aprendiendo en la teoría, ¿no? Y obviamente, como yo siempre digo, es una curva de aprendizaje. Si ustedes son inyectores, seguramente no hicieron un plano interfacial en fosa temporal desde la primera vez. Quizás hicieron una técnica un poco más sencilla y con el correr del tiempo, en la medida que ustedes se van entrenando, van complejizando su práctica y van haciendo una curva de aprendizaje. Lo mismo con la ecografía. Yo siempre digo, vamos de menos a más. Primero vamos a aprender algunas técnicas más básicas, podemos aprender a caracterizar materiales de relleno y ahí vamos cada vez más complejizando nuestra práctica. Por supuesto, va a depender de la práctica de cada uno. Acá les dejo dos bibliografías, dos referencias. Una es la de Jimena Wurzman, que les había comentado, que es donde menciona todas las recomendaciones de los ecógrafos. Y la recientemente publicada, el consenso recientemente publicado, ahora miren que se publicó en mayo de 2025, del cual tuve el honor de formar parte con referentes mundiales, donde sentamos las bases de lo que es totalmente necesario y lo que puede llegar a ser recomendado como para hacer una buena práctica de ecografía estética, más teniendo en cuenta que hay que regular esto porque en el mundo está ampliando mucho la utilidad de la ecografía en estética, entonces es un consenso como para organizar un poco la buena práctica de la ecografía estética. Todos los que ven acá, Beltius, la doctora Cavalieri, Claudia González de Colombia, Cavalieri de Brasil, son todos referentes mundiales que formamos parte de este consenso. Bien, vamos a ir un poquito a por qué podrían o cuándo podrían utilizarlo. Por ejemplo, previo a un procedimiento de medicina estética o lo que quieran realizar, pueden hacer una ecografía en un paciente para mapeo facial o facial mapping, que es una palabra tan marketinera, ¿no? Que se ha escuchado tanto últimamente. ¿Qué es eso? Yo digo, hacer un estado de situación del rostro de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque sabemos bien que nuestros pacientes a veces vienen con productos bioestimuladores, hilos, rellenos y cualquier otro tipo o cirugías previas realizadas en su rostro, que depende del procedimiento que vayamos a realizar, a veces es conveniente saber con qué lienzo trabajamos de base. A veces, últimamente la tendencia es, si tenemos rellenos viejos, que hoy sabemos que duran muchísimo más de lo que antes se pensaba, si nosotros hacemos una ecografía y vemos demasiado o un producto en exceso que quizás no esté cumpliendo una función hoy en día porque perdió el poder de proyección, quizás convenga disolver primero ese relleno previo y volver a planificar sobre un lienzo limpio, ¿sí? Para evitar los overfilling,
¿no? Las pillow face, que han abundado bastante, al menos aquí en Argentina, y hoy en día se tiende a la naturalidad, el que no se note, ¿no? Y para eso necesitamos a la ecografía, porque muchas veces pensamos que ya no tiene rellenos y en la mayor parte de los casos sí sigue estando ahí, pero aplastado, sin tanta fuerza. Entonces eso, con la sumatoria de capas de cebolla, podemos decir, de productos, termina generando un efecto no deseado o una posible complicación. Por otro lado, es muy importante, se puede hacer una ecografía previo a un procedimiento. ¿Por qué? Porque podemos descartar variantes anatómicas. Podemos evaluar, por ejemplo, hablando nuevamente de arterias dorsales nasales, una variante poco frecuente pero que existe, que yo la veo a menudo, que es la arteria nasal dorsal única que cruza la línea media. Es una arteria que, si se desea realizar una rinomodelación con ácido hialurónico, incrementa muchísimo el riesgo del procedimiento, porque es una arteria única que cruza la línea media, que es supuestamente el sitio de seguridad para colocar el hialurónico, y bueno, con la peligrosidad que conlleva, ¿no? Como para poder ocluirla tanto directamente por inyección intravascular como por compresión. Durante esto, obviamente, si ustedes hacen un curso de ecografía facial estética, yo les enseño dos tipos de ecoguiado. Un ecoguiado como tal, donde nosotros podemos ver la aguja o la cánula in situ cuando vamos, por ejemplo, colocando hialuronidasa. Entonces sabemos que colocamos el producto íntegramente adentro del bolo de hialurónico, por ejemplo. O también podemos hacer una eco asistida, que es lo que yo les propongo siempre cuando empezamos a practicar, el ir de menos a más, que les comentaba, lo mismo. Primero, quizás aprender a ecoasistirnos con el ecógrafo para no complejizar mi práctica. ¿Ustedes saben inyectar? ¿Saben hacer una fosa piriforme? Bueno, nos asistimos con la ecografía en un primer momento, marcamos y después, sabiendo dónde vimos las arterias y las venas, vamos a ir a hacer nuestra técnica como ya sabemos. Entonces, es un paso previo, no complejizo tu técnica. Si ustedes van a hacer la asepsia como corresponde, no va a reemplazar nunca una mano experta de un inyector, pero tuvimos la asistencia previa de ver donde justo íbamos a entrar que no había ningún tipo de estructura vascular. ¿Sí? Así que son dos metodologías de lo que sería la ecoguiado o ecoasistido de un procedimiento que para ustedes, llegado el caso en un consultorio, los puede ayudar muchísimo más en zonas de riesgo. Por ejemplo, fosa piriforme, por ejemplo, región nasal dorsal, o por ejemplo, si quisieran tratar una complicación con corticoide intralesional, que saben que ustedes pueden llegar a generar una atrofia del tejido. Entonces, el hacer un procedimiento ecoguiado disminuye las chances de complicación. Y después, otra utilidad fundamental de la ecografía en estética es evaluar complicaciones. Después de un procedimiento estético, pueden recibir hasta pacientes de un colega que no sepa o no tenga un ecógrafo, se pueden volver profesionales de referencia en su región para que les deriven pacientes. ¿Por qué? Porque pueden evaluar complicaciones, sea del suceso que sea, temprano, reciente, tardío. Y la verdad que para su consultorio tener un ecógrafo y ver lo que está pasando, por qué se complicó, qué problema hay, les da tranquilidad. A ver, yo soy radióloga y entiendo que un especialista inyector, un profesional de la estética, no va a hacer un informe médico, eso es más del rol del radiólogo, ¿no? Del médico radiólogo. Pero como primera aproximación, nosotros acá en Argentina decimos ecografía POCUS, que es esa ecografía de al lado del paciente, les va a dar tranquilidad, porque si, por ejemplo, tienen una compresión vascular extrínseca, van a encontrar el bolo de hialurónico y lo van a poder disolver con mayor eficacia. Y esa tranquilidad de ese momento no hay dinero que lo pague. Control evolutivo. ¿Por qué control evolutivo? Porque hoy en día se habla tanto, por ejemplo, de los bioestimuladores. Yo con un ecógrafo puedo evaluar el espesor dérmico. Puedo hacer un control evolutivo de un tratamiento o de una degradación de un hialurónico que quiero evaluar.
la verdad que la utilidad del ecógrafo es infinita en este campo, hasta para investigación. Y después, algún dato no menor, que se puede utilizar como una herramienta médico-legal. ¿Por qué? Porque esa imagen ecográfica que sacamos del paciente la vamos a guardar en la historia clínica y ante cualquier eventualidad tenemos algunas imágenes que respaldan que hicimos un control de un procedimiento de riesgo donde el paciente se retiró sin intercurrencias. Eso puede llegar a servir como una herramienta más, ¿por qué no? Mismo es más, yo siempre digo lo mismo, a veces cuando he dado cursos o cuando veo pacientes, algunos pacientes vienen y dicen, a mí el hialurónico no me dura. Yo voy de un médico al otro porque uno me puso mal, porque al mes ya no tenía hialurónico en los labios. Y si ustedes ven que es ese tipo de paciente golondrina, como le decimos acá en Argentina, ¿no? El paciente que va de un especialista al otro, ya el hacerle una ecografía cuando se termina el procedimiento, le muestran, ves, acá está tu relleno, acá está bien colocado. El paciente no tiene forma de reclamar después también. La verdad que el uso es como muy amplio. Bien, vamos a ver un poquito de ecografía. No los voy a aburrir, solamente va a ser algunos tips de las utilidades para que ustedes entiendan lo importante que es. Yo sé que para ustedes, si no hicieron nunca ecografía, van a ver algo gris en diferentes tonos, quizás un poquito blanco, un poquito negro por algunos lados. Yo, si me permiten, no voy a hablar de ecogenicidades, que es la palabra correcta para hablar de los tonos, sino que voy a hablar del gris, del oscuro, del clarito, porque fundamentalmente lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan la utilidad, ¿sí? Ya va a haber tiempo de hacer capacitaciones y de hablar en congresos con palabras difíciles. Bien, acá les puse un ejemplo. Con la ecografía puedo ver la anatomía real, como les había dicho antes, una variante, describir perfectamente, identificar perfectamente dónde está una arteria. Por ejemplo, en esta ecografía, como les muestro acá, esta ecografía está hecha así. Ustedes piensen, yo siempre digo lo mismo cuando doy cursos, el ecógrafo es como si fuera un bisturí. Si ustedes hacen estética, seguramente hicieron cursos cadavéricos, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen que pensar, ¿vieron como los cadavéricos que están cortados en sagital, en axial, en coronal? Lo mismo pueden hacer con un ecógrafo. Piensen que es un bisturí que cortamos una parte del rostro, por ejemplo, en este caso la fosa temporal, y la anatomía que ustedes saben, por ejemplo, de superficial a profundo, la pueden ver. Y de derecha a izquierda o de adelante a atrás. Por ejemplo, miren este corte, esto es fosa temporal. Esto es superficial, acá yo tengo apoyado el ecógrafo, ¿no? Acá arriba, acá está la piel. Y lo más profundo de la fosa temporal que me voy a encontrar, que es esto blanco que está acá, es el hueso, ¿sí? Con la cresta frontal, ¿sí? La prolongación. Y la profundidad de la fosa temporal, ¿sí? Entonces, si quisieran hacer, por ejemplo, un punto one up, one over, supraperióstico, seguramente van a entrar acá y van a colocar el bolo en esta disposición supraperióstico barra intramuscular, porque ¿quién tenemos acá? Que es todo esto que está acá, el músculo temporal. El músculo temporal es un músculo bien grueso, es fácil de ver, es más fácil cuando ustedes empiezan a practicar porque el músculo se mueve con los movimientos de la boca, por ejemplo, y ahí lo identifican bien. ¿Y qué estructura les estoy mostrando acá? Por ejemplo, que queremos evitar seguramente en una inyección de un relleno, es la prolongación frontal de la arteria temporal superficial. Y miren la relación que tiene con estas bandas blancas que ven aquí, que quién es, que muchos dicen que desdoblan esa saponeurosis para rodear esa arteria temporal, la prolongación frontal de la temporal superficial, que es la aponeurosis, la fascia temporal superficial, ¿sí? Y este que está acá es la almohadilla grasa superficial, donde a veces encontramos la vena centinela, la vena temporal media. La verdad que con la ecografía podemos ver hasta todas las capas, quizás no todas las que describe Cotofana a nivel cadavérico, porque obviamente tiene sus limitaciones el ecógrafo, pero por ejemplo las aponeurosis, que suelen verse blancas, las fascias, se ven perfectamente. Por ejemplo, les doy un ejemplo.
esto que viene acá unido y se desdobla en dos, una banda profunda y una banda superficial, son las dos bandas de la fascia temporal profunda, ¿sí? Por ejemplo, la banda profunda o la fascia profunda que contacta con el músculo temporal que está aquí, que es todo esto que está acá. Entonces, ustedes lo que saben de anatomía tienen que pensar cuando hacen ecografía, bueno, estoy acá, en la fosa temporal, ¿qué tengo más superficial? La epidermis. Un poquito más profundo que tengo la dermis. Un poquito más profundo que tengo la grasa superficial, subdérmica, que está acá. Y un poquito más profundo que tengo la fascia temporal superficial con la rama frontal de la arteria temporal superficial. ¿Sí? Enseguida, ¿qué voy a tener? La fascia superficial de la fascia temporal profunda. La grasa, la almohadilla grasa superficial. Y delimitando el borde inferior, la banda profunda de la fascia temporal profunda. Más profundamente que tengo músculo temporal y más profundamente que tengo hueso. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar dónde están parados, qué anatomía conocen y lo van a poder ver en vivo. ¿Sí? ¿Qué otras anatomías reales vamos a ver? Por ejemplo, una imagen un poco más fácil, un labio, ¿sí? Aquí les puse la imagen para que vean el homónimo a lo que vamos a ver. Este es el labio superior, ¿lo ven? Y este es el labio inferior. ¿Qué sería? Una vista, imagínense que yo con este bisturí, entre comillas, con este ecógrafo, estoy cortando el rostro en sagital. Entonces, al cortarlo, saco una parte y lo veo de perfil, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver? Un pequeño slice que corre en forma sagital justo a la altura de la línea media, en este caso. Entonces, por eso veo el diente, por ejemplo, el diente superior, que se ve blanco como el hueso, lo veo como una liñita, porque lo único que estoy haciendo es cortando un pedacito y viendo la cara en un solo corte, ¿sí? De perfil. Y miren qué bien que se ve esta parte que está acá, por ejemplo, es el labio cutáneo superior. Y miren qué bien que se ve el sitio de unión con el bermellón, la mucosa seca del labio. ¿Sí? Otra estructura que se ve muy bien sería el músculo orbicular de los labios. Es esto oscuro que viene acá muy finito, más si vieron preparados cadavéricos se dieron cuenta que los músculos de la mímica son muy delgaditos y lo que estoy viendo es una sección, miren la parte periferalis y distales, cómo vierte también el músculo hacia afuera, ¿sí? Para hacer la eversión de los labios, la morfología del labio. Entonces, lo que podemos llegar a ver tranquilamente acá son los planos. Tenemos el plano superficial, donde habitualmente vamos a encontrar los rellenos si están bien colocados. Tenemos el plano muscular, y acá, pegado a los dientes, ¿qué plano va a ser? El plano mucoso. Donde ¿quién solemos encontrar? A la arteria labial superior en este caso, por ejemplo, que está acá. Ahora, les voy a mostrar otra imagen. Esto es, ¿se acuerdan que yo les dije que un requisito fundamental para los ecógrafos es que tengan Doppler? Porque el Doppler, acuérdense que apretamos un botón y aparece un cuadradito. Aparece un cuadrado y todo lo que esté adentro, que tenga flujo, se va a poner azul o rojo. Eso después, eventualmente, en alguna charla que ahondemos un poco más en el tema, en un curso, vamos a hablar de cómo se produce esta imagen, por qué azul y por qué rojo, ¿no? Pero no se asusten, no es nada aburrido, sino solamente hablar de por qué a veces está azul y a veces rojo, ¿sí? Pero esta es la arteria labial superior, esta es la localización más habitual de esta arteria, que es en el plano mucoso, ¿lo ven? Este es el diente, está como en la parte interna, ¿sí? Está acá. Es más, está improntando, miren, este es el músculo orbicular, y está improntando por debajo un poquito al músculo orbicular, ¿sí? Ahora, miren esta variante anatómica, que también lo podemos ver con la ecografía. Normalmente nosotros, ¿dónde vamos a poner el relleno? En el plano superficial. ¿Qué pasa acá? Miren, esta paciente tiene una variante anatómica cerca del filtrum, tenía una hipervascularización normal, la paciente nunca se había inyectado los labios, era una variante, tenía una predominancia de vascularización superficial, donde normalmente nosotros colocamos los rellenos. ¿Aumenta el riesgo del procedimiento? Sí, claro que sí. Pero a ver, seguramente si ustedes son médicos inyectores, no van a utilizar otra vía de abordaje o quizás no van a usar otro plano, pero sí les gustaría seguramente saber que la paciente o el paciente que van a tratar tiene ese tipo de vascularización para quizás
tomar más recaudos, quizás ir más lento aún de lo que deberían, cuando saben que igualmente la técnica tiene que ser lenta, y tener muchos más recaudos, o quizás hacerlo en diferentes veces, ¿por qué no? A veces no cambia la técnica, el saber que tiene una vascularización diferente, o a veces sí. Todo depende de la mano de ustedes y lo que estén acostumbrados a realizar. ¿Para qué otra cosa es fundamental la ecografía? Descartar complicaciones. Miren, les cuento este caso. Este paciente se había inyectado con hialurónico hacía unos años y venía porque tenía como una prominencia de las bolsas o de la región infraorbitaria, una parte blanda de la región infraorbitaria prominente. Le habían hecho hialuronidasa en una oportunidad, pero como persistía con ese abultamiento infraorbitario, el médico le indicó que se haga una ecografía para dirigir hialuronidasa, para mejorar la eficacia, ¿no?, del procedimiento. Porque, ¿qué pasaba? El paciente se quería operar. Y ustedes saben que si tienen restos de hialurónico todavía en la región, puede complicar la evolución posquirúrgica. Y aparte estamos trabajando en una cara que es ficticia si tiene rellenos. No es la cara real del paciente. Entonces siempre hay que limpiar, además para disminuir el proceso inflamatorio posquirúrgico y la probabilidad de aparición de fibrosis. Cuando yo le hago la ecografía, miren, la ecografía es un corte sagital, de nuevo, como si estuviéramos cortando a la persona a lo largo y viéndola ahí, viéndola de perfil, no sé si me están viendo a mí también, viéndola como de perfil, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Miren esta imagen. Esto negro que está acá, como es líquido, se ve negro, es el globo ocular. ¿Lo ven? Bien negrito. Y miren lo que tenemos acá, el tarso, y estas de acá son las pestañas, para que se familiarizan con el corte. ¿Ven? Así puse el ecógrafo. Esto que está acá, blanquito, lo más profundo, blanco, como lo mostré en temporal recién, es el reborde óseo, y por aquí está el foramen infraorbitario, y para acá viene la zona malar, ¿no? Infraorbitaria. Y este negrito que está acá, acuérdense que estoy haciendo un corte lineal, ¿eh? ¿Se acuerdan los labios que vimos recién? Como el orbicular, bueno, lo mismo. Este que está acá finito, finito, es el orbicular de los ojos, ¿sí? Entonces yo tranquilamente puedo ver plano 2, plano del SOF, si quiero ir al espacio suborbicular. Y esta estructura que está acá es la grasa septal, es decir, la grasa orbitaria. ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá? No veo ningún tipo de relleno. ¿Qué era lo que tenía este paciente? Miren, esto amarillo está delimitando el contorno de la grasa orbitaria. Este paciente tenía una prominencia de las bolsas palpebrales de la grasa orbitaria por encima del reborde óseo que está marcado en blanco, en este caso. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué no lo había notado antes? El paciente bajó de peso abruptamente, estuvo en una dieta bastante estricta, bajó mucho de peso. Entonces, claro, disminuyó tanto la capa grasa superficial que de golpe esas bolsas que siempre las tuvo se volvieron más prominentes, ¿sí? Pero con la ecografía pudimos descartar que no hacía falta seguir haciendo hialuronidasa, sino eventualmente planificar quizás un procedimiento quirúrgico en este caso. Sabemos bien que no todos los pacientes son pasibles de un relleno, más en zona de ojeras, ¿no? Que es una zona tan contradictoria a veces con los rellenos y tan problemática. Pero podemos ver sencillamente que no hay rellenos acá, ¿sí? Ahora, hablando de rellenos, ¿qué puedo ver? Caracterizar rellenos. Sabemos bien de que los pacientes a veces tienen tantos productos colocados en su rostro, o me ha pasado mucho acá en Argentina de encontrarme con pacientes de que piensan que tienen o le dijeron que hace 20 años le colocaron un colágeno en el rostro y resulta que son rellenos permanentes. Y qué tan importante saber para un especialista que se dedica a inyectables o a procedimientos estéticos, saber si hay un producto permanente en el rostro o no. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque sabemos que puede complicar mucho la clínica del paciente si volvemos a hacer procedimientos sobre la zona. Les traigo la estrella, que es el hialurónico primero. Esta ecografía es del radix nasal, ¿sí? Miren, es una vista de perfil de nuevo, ¿sí? Es como que el paciente está acostado boca arriba. Para acá tengo la frente, la región frontal, para acá este es el radix,
Y para acá tengo el tercio medio del dorso nasal, ¿sí? Entonces, lo más profundo de todo, ¿qué va a ser el hueso? Esto blanco que está acá abajo es el hueso, ¿sí? ¿Y qué es lo que veo acá arriba de todo? Lo más superficial, ¿qué es? La piel. Epidermis, dermis. Y estas bolitas negras, oscuras, que tengo acá como burbujitas, en realidad es el gel, es el ácido hialurónico. Son diferentes bolos. Miren, hasta puedo ver los bolos. Miren, uno más grande, uno más pequeño. Están uno puesto al lado del otro. Y este es el aspecto típico del hialurónico. Se dice que son como pseudoquísticas, ¿sí? Obviamente va a depender mucho de la reología del producto que se inyectó, del tiempo de la inyección y por supuesto la técnica del profesional que lo haya colocado. No es lo mismo hacer un fanning, no es lo mismo hacer un depósito de un bolo con por ejemplo, supraperióstico para marcar un contorno mandibular, como por ejemplo hacer unos labios. Si yo llego a poner un depósito tipo bolo en el labio, voy a tener un overfilling, ¿no? Entonces, depende de muchos factores, como lo voy a ver, pero generalmente se ve oscuro, ¿sí? Y algo que me encanta mostrarles, porque obviamente la ecografía, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Si ustedes se familiarizan, mejorando la técnica de ustedes de inyección. Yo no me voy a meter en la técnica de cada uno y yo confío plenamente en que si están pensando incorporar la ecografía en su práctica es porque realmente son profesionales responsables, porque es fundamentalmente eso, pero se pueden asombrar de lo que van a ver. A veces uno piensa, no, ya estoy en plano 2. Ya hice el clic, estoy en plano interfacial. Y muchas veces profesionales con experiencia no están del todo en lo correcto con el plano. Parece clínicamente que lo están dejando ahí, pero no es ese plano, que quizás el paciente no tuvo ningún inconveniente y no se dan cuenta y queda ahí. Pero si mejoran el plano y la técnica porque están viendo la cánula o viendo la aguja de dónde están, pueden hasta mejorar el resultado del paciente hasta con menos producto. ¿Sí? Miren esto, presten atención acá. ¿Qué es lo que sucede a veces en línea media, nariz, mentón? A veces son tejidos tan poco distensibles que colocar un relleno en un lugar, por ejemplo acá inicialmente se quiso colocar supraperióstico, miren la altura que llega este relleno, casi tocando la dermis. Entonces, a veces, por más de que hayan querido hacer el plano correcto, el exceso de producto hace que el producto esté en un plano donde quizás uno no quiere y termina siendo una compresión vascular extrínseca de una estructura poco distensible como es el dorso nasal o el radix nasal, ¿sí? Por eso esas complicaciones tardías de la nariz roja, las telactestasias, que quizás no necesariamente es un depósito de producto intravascular, sino está comprimiendo, ¿sí? Otro tipo de producto, por ejemplo, esta es una resonancia, se las traje para que vean lo simpático que se ve, estas son secuencias de silicona específica. Esta es la típica imagen en tormenta de nieve que genera la silicona. Descartar en el consultorio que un paciente tenga silicona no tiene precio. ¿Por qué? Porque podemos evitar una complicación. Y podemos trabajar con tranquilidad sabiendo dónde tiene silicona y dónde no, por ejemplo, ¿sí? Y eso es, creo que es una de los procedimientos más fáciles, descartar que tenga o no silicona y no lo tienen que derivar a otro profesional para que lo evalúe. Ustedes mismos ahí en el momento deciden lo que pueden hacer, lo que no, porque tienen la ecografía y pueden manejarlo sin ningún problema. Guía de procedimientos inyectables, esto siempre lo muestro, ¿por qué? Yo puedo ver en vivo qué está pasando. Esta era una dilución con hialuronidasa de un bolo de ácido hialurónico que no revertía, no revertía hasta que cuando la ecografía lo pudimos ver. ¿Y por qué no revertía? Porque el tejido fibroso que lo rodeaba era tanto, porque era un depósito viejo de hialurónico, que intentando entrar con una aguja, que ahora se los vuelvo a poner para que presten atención nuevamente en este video, desde acá estamos intentando entrar con una aguja, no cánula, ¿eh? Y el depósito de hialurónico se movía y se reía de nosotros, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el tejido fibroso y organizado alrededor era tan denso que costaba entrar. Y ese era el motivo por el cual no respondía a la hialuronidasa en reiteradas ocasiones. Entonces ustedes van a poder, miren cómo se desplaza el tejido completo. Y la aguja se asoma por acá ligeramente, ahí se mueve y nunca puede entrar. ¿Ven? Nunca puede entrar. Entonces, quizás los ayuda también como para mejorar y efectivizar sus tratamientos, por ejemplo, con hialuronidasa, ¿sí?
Diagnóstico de complicaciones. Esta era una paciente que se había colocado, ven, en esta región, en la zona glabelar, ven, acá está el dorso nasal, ¿sí? Se había colocado depósitos de hialurónico hacía unos meses y hacía 15 días se había colocado, una semana, perdón, se había colocado toxina botulínica en región glabelar. ¿Y qué es lo que sucedió? Activaron un biofilm. Después de ese procedimiento de toxina botulínica, el hialurónico que estaba todavía en la zona se infectó y con la ecografía pudimos detectar los depósitos de hialurónico sin ningún problema. Se hizo el tratamiento antibiótico como corresponde y después se pudo guiar la dilución de esos depósitos, obviamente infectados, de la paciente. No solamente se usa para diagnóstico de complicaciones en inyectables, sino en cirugía plástica. Si son cirujanos, pueden evaluar seromas, pueden evaluar una complicación posquirúrgica o no. Y, por ejemplo, esta paciente venía por una asimetría del tip nasal que apareció posquirúrgicamente y lo que se pudo ver en la ecografía es que se debía a que las rodillas de los cartílagos laterales inferiores había quedado asimétrica. Yo no, seguramente fue por quizás una aplicatura o una sutura asimétrica, o quizás pudo haber sido por una reacción cicatrizal postquirúrgica de tipo retráctil, ¿no? Que generó esa asimetría de cartílagos laterales inferiores. Entonces también podemos evaluar qué está pasando ahí, ¿sí? Y este es el último caso que les muestro de complicaciones, la tan temida, el tan temido compromiso vascular. Yo digo compromiso porque no es solamente la inyección intravascular de productos, sino, bueno, en realidad esto es una larga charla de complicaciones, ¿no? Complicaciones vasculares es un tema muy importante, muy interesante, que les aseguro el tener el ecógrafo y poder evaluar en el momento qué está pasando y dónde está el depósito para ir a disolver con menor cantidad de producto es invaluable. Las imágenes de acá arriba que les estoy mostrando son de un radix nasal de un paciente que sufrió una compresión vascular extrínseca post-hialurónico. Miren, estos bolos son hialurónico y estas dos imágenes de acá arriba son previo a la inyección de hialuronidasa. Se pudo identificar con el ecógrafo dónde estaban los bolos, la alteración vascular de la zona y miren cómo post-hialuronidasa con la mejoría clínica también del paciente que coincidía, pudo reconstituir la vascularización normal del radix nasal. Miren cómo volvió la vascularización. Obviamente la ecografía va a complementar el examen clínico, el tiempo de retardo de relleno capilar, el blanching de la zona, recuperación del paciente, tenerlo en el consultorio, controlarlo como corresponde, la medicación adecuada. Todo eso no va a ser reemplazado por el ecógrafo, pero con la ecografía podemos tener la tranquilidad de ver qué está pasando, dónde está, dónde ir a guiar. Entonces, para terminar la charla de hoy, espero no haberlos mareado, después de haberles contado todas estas aplicaciones, yo creo que todas estas preguntas se desvanecen prácticamente, porque sí, obviamente es muy importante y sería invaluable tener un ecógrafo en el consultorio. ¿Por qué? Porque les va a dar seguridad, van a dormir tranquilos, tanto ustedes como el paciente. Van a aumentar la efectividad y la eficacia de los tratamientos, ya sea de rellenos o de tratamiento de una complicación. Les va a dar un diferencial en su consultorio. El paciente va a sentirse más seguro, van a mejorar la técnica. Entonces, de por sí, no es un costo el ecógrafo, sino que es un valor agregado. Yo creo que si está en la posibilidad de cada uno, total, hoy en día no hay ecógrafos tan costosos y tan gigantes. Hoy en día se usan los ecógrafos portátiles que se pueden usar fácilmente en un consultorio. Y la verdad es que les va a dar una tranquilidad el aprender y tenerlo, que llegado el caso, alguna emergencia o lo que tengan, van a decir, menos mal que lo tengo. Y la verdad que se los aseguro porque me la paso hablando con especialistas, con profesionales de inyectables, cirujanos plásticos, y la verdad que todos lo toman como un valor agregado. Algunos los usan más, otros los usan menos, otros los usan todo el tiempo y otros los usan solamente para cuestiones específicas, para no aumentar el tiempo de consultorio, pero todos están conformes con la utilidad del ecógrafo en el consultorio.
Atención México, junto con mis amigos de Digimedic y Sonoscape México, los queremos invitar a participar de un curso de ecografía facial estética que se llevará a cabo el 13 y 14 de junio. ¿Qué vamos a aprender? Nivel 1 y nivel 2 de ecografía facial estética. Todo acerca de caracterización de rellenos, anatomía ecográfica, complicaciones, y ambos niveles van a ir acompañados de un hands-on. Vas a aprender todo para llevar a la práctica este procedimiento.